Bien, muy buenas noches a todos. Nuevamente vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, dos cosas. Uno, centrada en la utilización de la herramienta. Se le facilitó el acceso a Amos, que es lo que vamos a utilizar en la siguiente semana para trabajar el tema de nuestras ecuaciones estructurales. Y para las personas que tienen Mac, se les pasó un instalador de Mac para versión 27. Entonces, con una contraseña, obviamente es una versión que tendrían que craquear. Ya, o está el crack como tal para que me puedan comentar si es que pudieron instalarla y si funcionó. Eso por un lado. Por otro lado, uno de los elementos que les había mencionado la anterior semana, o creo, perdón, la primera clase estaba centrado en realizar un trabajo de investigación, en el cual los integrantes se iban a elegir de forma aleatoria. Esto con la idea un poco de que puedan comenzar a trabajar o a conocer mejor a otros integrantes dentro del programa, dado que tiende a ser mucho más difícil el conectar, hablar, discutir con personas con las cuales no necesariamente formó grupos de trabajo, ¿ya? Y me habían comentado algunas personas de que básicamente ya habían establecido buenas relaciones con estos grupos. Entonces, por lo menos mi idea inicial era generar estos grupos aleatorios con los cuales pudiesen trabajar, ¿ya? Pero más allá de eso, en realidad no tendría ningún inconveniente si al final los grupos ya preestablecidos, porque lo más probable es que hubieran establecido grupos, ustedes los quieren mantener. Entonces, esto un poquito para ir definiendo también el tema de la asignación de elementos de evaluación que vamos a dar hoy para que ustedes también en base a sus grupos los establezcan, los continúen trabajando, los desarrollen, digamos. Entonces, era un poquito esa la inquietud que me habían comentado algunos de ustedes para también hacérselas conocer y escuchar su opinión respecto a esto, a la idea de continuar en estos grupos iniciales que ya habían establecido o en su defecto quizás aventurarse a construir nuevos grupos de cero. Entonces, no sé si quieren comentar un poco sobre eso. Adelante. Buenas noches, Jorge y colegas. Sí, nosotros justamente somos parte de un grupo y justamente le habíamos comunicado a través de Marco justamente este pedido de trabajar en los mismos grupos que venimos ya desarrollando por el tema justamente del capital social y a la interacción que se viene dando, pese a que no tenemos la super experiencia en estadística, sino que estamos allí justamente aprendiendo a la marcha. Ujú. Entonces, para mí sí sería interesante trabajar en el mismo grupo para poder seguir justamente formando esas alianzas y aún más con colegas de Bolivia, ya que yo soy de Ecuador. Eso. Ya, perfecto, gracias, Andrés. ¿Alguien más que quiera acotar sobre esa idea? Jorge, la primera pregunta, lo del Mac, yo traté de instalar acá, pero yo creo que necesito apoyo y el soporte. Ya, Porque, porque instalé todo, bajé, apliqué código y todo, pero hay un tema técnico acá que quedó pegado en ordenador local, habla de inicio sesión en el servidor y ya. ya quedó corto. Y con respecto a lo otro, recién estamos comenzando a trabajar en grupos. De hecho, en el módulo anterior se trató de hacer grupos aleatorios dependiendo de actividades. Ujú. Y como este es formato online y la mayoría no nos conocemos, los horarios y todo eso no fue muy agradable. De hecho, yo quedé en un grupo, tenía que enviar una tarea y no la envié y me tuvieron que contactar y tuve todo un lío con estos grupos aleatorios. Igual es bueno eso, pero en mi caso a mí me convendría, yo soy de Chile,
de mantener al grupo que conocí recién en el módulo anterior y que logramos entregar un trabajo. Entonces, para este módulo y sobre todo mi poca expertise en el tema, eh, ya que los que me conocen, prefiero que me aguanten los que me conocen y si le toca algún grupo que pueda perjudicarlo, no me gustaría perjudicarlo así. Más vale apoyarme en unos que ya más o menos me conocen. Esa es mi opinión sincera, Jorge. Ya, perfecto, Ricardo, gracias. Bien, entonces creo que es la idea generalizada. Voy a tratar de inferir basado en estas dos. Y fíjense que generalmente cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, no cuantitativa, lo que hacemos es tratar de encontrar valores de saturación a partir de narrativa. Entonces, si yo le pregunto a otra persona y la otra persona me dice lo mismo, como que la idea ya comienza a saturarse. Es más o menos como encontrar un punto de convergencia cuando hace tamaño de muestra. Entonces, creo que podemos mantenerlo. En la realidad no tengo ningún inconveniente si ustedes se sienten mucho más a gusto con esos grupos establecidos. Un poquito la idea también que les había mencionado era tratar de generar ese deseo por desafío. Ya, lo más probable es que eso vaya sucediendo en la medida que vaya avanzando en los otros módulos, pero siempre procuren ir viendo la experticia de otras personas fuera de sus grupos. Entonces va a ser importante eso porque hay dos cosas. Una es cómo se pueden apoyar entre ustedes a lo largo de este camino de 3 años que van a estar juntos, ¿ya? Y la otra está centrada en que en la medida que vayan avanzando van a ir conociendo la capacidad de A, B, C, D, y muchas veces van a dejar de conocer la capacidad de X porque no quisieron salir de ese círculo. Entonces, importante eso, que lo reflexionen obviamente. Por ahora no tengo ningún inconveniente, entonces vamos a respetar los grupos que ustedes previamente tenían establecidos, ¿ok? Bien, entonces quiero saber si alguien pudo sí instalar el tema del software para Macs. O si al final no pudieron para ver cómo hacemos con la parte de soporte técnico de la universidad para que se haga un pequeño videíto tutorial y se pueda hacer y lo puedan hacer el fin de ¿Te semana. refieres más transitada? ¿Esta o la de la doble vía? Eh, ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Pudo instalarlo el software en la versión Max? Si no, como les digo, voy a coordinar ahí con la administración para hacer un pequeño video tutorial, de tal forma que puedan obviamente hacer la instalación. ¿Ok? Bien, entonces, tomando en cuenta esto que habíamos mencionado previamente, voy a continuar mi avance y el día de hoy voy a trabajar en dos aspectos. El primero va a ser hablar un poco sobre análisis de asociación entre variables y cómo podemos utilizar la asociación para comenzar a entender efectos de dependencia, por un lado. Por otro lado, voy a comenzar a trabajar en la idea de regresión, ya en términos de sí evaluar dependencia y de nuevo, muchos de los trabajos que ustedes hagan, si deciden irse por el campo cuantitativo, van a estar centrados en la idea de modelos de dependencia. ¿Ok? Bien, entonces rapidísimo voy a comenzar con esto. Les voy a pedir lo siguiente, voy a desactivar mi cámara porque necesito escribir algunas cosas más que mostrar una presentación que la puedo hacer. Me gusta obviamente también irme a la pizarra. Entonces Jorge, estás silenciado. Sí, perdón. Voy a desactivar mi cámara, voy a compartir mi pantalla. Y ahora sí, déjame que traiga mi stylus un segundo.
Ahora sí. Ok, entonces nosotros, fíjense, tenemos este esquema de modelos estadísticos. Si me vengo un poquito más arriba, ya tenemos lo que hemos visto de forma inicial. ¿Dónde está? Ya. Tenemos estos métodos univariados estadísticos como las pruebas T, las pruebas Z, las pruebas ya de dos grupos, las pruebas ANOVA o las pruebas pareadas T. Enseguida les voy a explicar la idea de cómo o cuándo utilizaría estas pruebas. Por otro lado, tenemos los métodos de estadísticas bivariados, bivariados en términos de analizar dos variables, como las correlaciones de Pearson, los modelos de regresión simple o los diagramas de dispersión, y tenemos técnicas multivariadas, es decir, que implican múltiples variables de forma simultánea que van desde análisis ya de varianzas múltiples como los MANOVAs, análisis discriminante, los Manáncovas, regresiones logísticas, y esto de acá mucho ya más complejo hasta llegar a la cereza sobre la torta, que son los modelos de ecuaciones estructurales donde no hablo específicamente de variables, sino hablo de constructos. Entonces, voy a ir navegando por esta idea y para hacerlo simple voy a comenzar con estos métodos estadísticos bivariados para pasar a estos métodos de un análisis de una variable y obviamente arrastrar todo esto hasta los métodos multivariados. Entonces, acá la idea es bastante sencilla. Nosotros, cuando hablamos de métodos bivariados, estamos tratando de ver los grados de relación que existen entre variables sin que esto necesariamente implique dependencia. Entonces, a mí podría interesarme el nivel de relación que puede existir, por ejemplo, entre la calidad institucional de un país y la tasa de emprendimiento de ese país. Es un ejemplo centrado en nuestro contexto, como también quizás podría interesarme ya el nivel de inflación que hay en un país y cómo este nivel de inflación ya afecta a la tasa de ahorro del país. Entonces, lo más probable es que si el país tiene mucha inflación, yo espere que la tasa de ahorro ya, en la moneda, obviamente local, sea menor. Entonces, nos interesa tratar de encontrar niveles de asociación entre variables y como les había mencionado previamente y como les había mostrado también, la mayoría de los documentos que ustedes trabajen desde un componente de investigación cuantitativa, sí o sí van a pasar por un análisis descriptivo y sí o sí van a pasar por un análisis ya que implique correlaciones. Entonces, vamos a analizar algunos o vamos a hacer algunas pruebas simples. Voy a trabajar aún con esta base de datos pequeñas que tengo y después de media clase, revisando esta idea de correlación y esta idea de análisis de una variable, lo que voy a hacer es trabajar ya con algo de datos del GEM. Entonces, si yo vuelvo a mi base de datos original o la que habíamos propuesto, ya, en la cual teníamos este tipo de variables asociadas a un contexto académico, fíjense que nuestras variables de interés se centran en las notas de examen de ingreso, las horas en el semestre, la nota promedio, si la persona es atleta. El hecho que la persona sea atleta implica una variable cualitativa y ahí podría comenzar a preguntarme si esto puede afectar en el desempeño académico, el tamaño de la clase, básicamente, si la cantidad de estudiantes que hay en una clase puede afectar el rendimiento académico o esta nota promedio, ya el género, bajo la idea de que si el género per se puede afectar a factores asociados al rendimiento académico o lo que implica el género ya como tal. Y finalmente el tema de la raza, básicamente, es decir, si la raza podría afectar o no ya a estos factores relacionados a rendimiento académico. Entonces, fíjense que esto de acá fácilmente también se puede comenzar a relacionar con aspectos no tanto de raza, pero sino también quizás aspectos relacionados a la cultura.
Entonces, yo podría pensar que un factor cualitativo podría incidir sobre el comportamiento de una variable cuantitativa como el nivel de cultura que tenga una persona. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta idea, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver si es que existen grados de asociación entre variables y la manera más simple de evaluar las asociaciones va a ser a partir, si las variables son cuantitativas, de correlaciones de Spearman, de Pearson, perdón. Las de Spearman son para variables cuales. Entonces, ya, la idea es súper simple, ya, si nosotros asumimos dos variables, aunque estas no necesariamente implican relaciones de dependencia, cualquiera que sea, ¿ya? La idea es ver cómo las mismas comienzan a asociarse, ¿sí? Si es que existe algún grado de asociación o no sobre algún valor de tendencia basado en una idea de asociación, ¿ya? A partir de una covarianza. Entonces, si tomamos en cuenta esta formulita de acá, la fórmula, no sé qué le pasó a esto que se movió, ya, de nuevo, perdón, ya. Si tomamos en cuenta esta formulita de acá, nosotros queremos ver si dos factores están asociados independientemente de sugerir cuál es Y y cuál es X. Cuando yo hago correlación, no me interesa establecer la relación de dependencia ni suponer o proponer cuál es la variable Y y cuál es la variable X. En este caso, cuál es la variable causa y cuál es la variable efecto. No quiero establecer eso de causa y efecto, simplemente quiero ver el nivel de dependencia existente entre dos factores, ya, o dos variables. Si parto de esa idea inicial y vuelvo acá, fíjense que nosotros tenemos información relacionada a la nota de examen de ingreso y la nota promedio del estudiante. Entonces, una idea inicial que podría comenzar a pensar es si estas dos variables están asociadas de alguna forma, si existe asociación entre el ingreso, entre la nota de ingreso del individuo, ¿ya? Y la nota promedio. Entonces, podría preguntarme, ¿hay asociación entre estos dos factores? Ya, para evaluar esta asociación, podría o graficar la relación existente entre esos dos factores o en su defecto podría tratar de simplemente calcular una correlación a partir de una matriz. Si yo grafico esa relación, la forma de graficar esa relación la puedo hacer directamente utilizando el constructor. Puedo utilizar el scatter dot, el diagrama de dispersión, o el chart builder, cualquiera de los dos. ¿Ya? Si yo utilizo el scatter plot, puedo utilizar un diagrama de dispersión simple, este de acá, ¿ya? Scatter. Ya, y aquí simplemente definir las variables con las cuales yo quiero trabajar. Y otra vez es indistinto acá cuál es X y cuál es Y. No importa cuál es X o cuál es Y. Por ejemplo, examen de ingreso puede ser tanto X como Y. Es indistinto. ¿Ya? Lo mismo que nota promedio puede ser X como puede ser Y. También es indistinto para efectos de nuestro, ya, análisis. Entonces da lo mismo cualquiera de estas dos variables. Y yo le doy ejecutar. ¿Ya? Recuerden que la nota promedio tiene un límite y este límite es 4, donde 4 significa 100% en una escala de cuartiles, es decir, de cuartos. Ahora, lo que se puede ver es que entre la nota SAT de ingreso, que es el examen, es como el PAP o el PCA en la universidad pública en Bolivia. Entonces, entre el SAT y la nota promedio de ingreso hay una relación ya directa, y digo directa porque en promedio, en la medida que la nota crece, ¿ya? La otra nota también crece. Si la nota de la universidad crece, la nota de examen de ingreso crece. Y recuerden, acá no estoy preguntándome ya quién es Y y quién es X, cuál es la causa y cuál es el efecto. Simplemente quiero ver la asociación.
Ahora, puedo intuir que hay una asociación directa en este caso por la forma del gráfico. ¿Ya? Y cómo esta es que se comporta básicamente. Ahora, más que gráficos que sí los podemos mostrar, ya lo que me interesa es cuantificar esa asociación para que a partir de eso vaya haciendo un poco de descripción sobre nuestro fenómeno. Entonces, si yo vuelvo, ya, si yo vuelvo de nuevo acá a mi software, yo puedo entrar otra vez a la pestaña Analizar. Antes entré a Gráficos, ahora voy a entrar a Analizar. Y esta vez voy a cuantificar esa relación entre variables a partir de la opción correlacionar. Y yo voy a utilizar la primera distancia bivariada, no la parcial. La parcial es cuando quiero comparar una variable respecto a un par de variables, una variable respecto a otro par de variables. Bivariada es una variable respecto a otra variable, una variable respecto a otra variable. Entonces, si utilizo la opción bivariada, ya de nuevo, voy a utilizar la forma más simple, ¿ya? Y puedo hacer de todas las variables, pero estoy haciendo solamente de un par de variables, dado que el resto es replicar exactamente lo mismo. Si yo relaciono de nuevo a el examen de ingreso en función a la nota promedio, lo que debo hacer a continuación, fíjense, es sugerir el tipo de coeficiente de correlación que quiero que se calcule. Como ambas variables son cuantitativas, tanto el examen como la nota, voy a utilizar una correlación ya de Pearson. Ahora, debajo de esto, tanto Kendall-Tau como Spearman se utilizan para variables que pueden ser ya cualitativas o que pueden venir en rangos. Como las dos son quantis, ya, entonces acá voy a utilizar Pearson. Ya, sí, continúo observando opciones. Aquí en opciones en realidad no me interesa cargar lo que voy a obtener, no voy a tiquear nada, el estilo no lo voy a modificar, tampoco voy a hacer un muestreo, un bootstrap, ni quiero construir intervalos de confianza. Lo que sí me puede interesar es el test de significación para efectos de sugerir si las asociaciones que estoy encontrando, estadísticamente hablando, son verdaderas o son relaciones espurias. Ahorita les explico la idea de espurias. Entonces lo voy a dejar aquí en ToTail. Ya, fíjense, tengo estas opciones, las cuales me dice mostrar las correlaciones significantes y podría mostrar ya solamente el triángulo diagonal o podría mostrar ya el triángulo de abajo. Es decir, puedo seleccionar cualquiera de las dos opciones. Ya, voy a dejarlo así para hacerlo más simple la matriz de correlación y le voy a dar OK. Entonces, en esta nueva versión de SPSS, y no sé si a ustedes les aparece, ya en la nueva versión aparece con colorcitos, es decir, es mucho más descriptiva. No sé si la versión que ustedes tienen, creo que no aparece, recién aparece a partir de la versión 29, pero si les aparece así, paso a explicar esta idea de acá, ya, y esto de acá es exactamente lo mismo, y de nuevo vuelvo a los papers. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que podrían encontrar. Perdón. ¿Sí? Acá. Bueno, esta es la estadística descriptiva. Determinants. Ok, si les muestro este otro documento, ya que es básicamente de mi autoría. Ya. En este otro documento, fíjense que es de mi autoría, del cual les voy a hablar un poquito. Lo que hacemos es presentar la estructura de esta matriz de correlación, así como la estamos viendo, considerando
ya sí, esas correlaciones son significativas. Y ahorita explico la idea de significación y la idea de presentar este tipo ya de análisis estadístico. Entonces, lo que me interesa ver es si algunas de esas asociaciones propuestas ya son válidas para efectos de después tratar de encontrar relaciones de dependencia. Entonces, si las asociaciones no son válidas, no son significativas, lo más probable es que las relaciones de dependencia que yo propongan después con un modelo de regresión no van a ser efectivas. Entonces, si yo reviso este ejemplo de acá, ahí está, lo que puedo encontrar es lo siguiente. Yo estoy tratando de relacionar el ingreso de estudiante ya con la nota en la universidad. Y lo que yo encuentro es que ya hay una asociación positiva, positiva por el valor, entre estas dos variables. Aproximadamente de un 40%, el valor es positivo, pero además de eso el valor es estadísticamente significativo, es decir, que esa relación ya de asociación desde un punto de vista estadístico es válido a partir de comprobar una hipótesis. Ahora, noten que el valor acá, por lo propio que sugiere el software, está sombreado, ¿no es cierto? Dice positivo, nota promedio, examen, está acá. ¿Ya? Entonces no está altamente correlacionado, simplemente es positivo, pero lo interesante es que la relación de asociación entre las variables es válida. Significa entonces que podría utilizar estas variables para probar efectos de dependencia. Entonces, como algo que me permite ir testeando si las variables que puedo ir analizando están asociadas y más adelante las puedo utilizar para evaluar efectos de dependencia. Entonces, si yo extiendo esta idea y meto más variables, por ejemplo, ya voy a seguir acá. Fíjense que de nuevo no necesito entrar de nuevo a analizar, correlacionar, bivariado. Directamente me vengo a esta pestaña de cuadros de diálogos recientes y voy a encontrar todo lo que usé anteriormente. Entonces otra vez vuelvo a seleccionar bivariados y aquí comienzo a evaluar otros factores relacionados a esto, como por ejemplo si hay relación entre las horas ya inscritas en el semestre o entre el tamaño de clase. O sea, meto estas que son cuantitativas, todas son cuantitativas, no cambio nada en lo que tengo, le vuelvo a dar OK, ¿ya? Y ahora fíjense que tengo una estructura de matriz no limpia, y digo no limpia porque en realidad si yo esto lo quisiera presentar ya en un paper, tendría que limpiar esta tabla, limpiarla y dejarla en un formato APA o en formato Harvard de presentación, algo así. ¿Sí? Igual les voy a facilitar una guía de cómo presentar resultados estadísticos en un formato de redacción, ya sea APA o Harvard. Eso depende también cómo sus promotores o cómo la universidad instituya las formas de presentación de los trabajos o incluso cómo las revistas a las cuales ustedes apliquen también sugieran la forma de presentación de los trabajos. ¿Sí? Entonces, si vuelvo acá a mi SPSS. Hasta acá, fíjense que puedo observar de nuevo y otra vez me fijo en los colorcitos, ya que hay relaciones que son positivas y relaciones que son negativas, basados en los valores. Si yo evalúo la nota promedio, por ejemplo, y el tamaño de clase, hay una relación negativa. Significa entonces que en la medida que el tamaño de clase aumenta, la nota promedio disminuye o viceversa. En la medida que la nota promedio disminuye, el tamaño de clase aumenta. Otra vez, no estoy estableciendo relaciones de qué depende de qué, simplemente estoy viendo si están asociados o no. Entonces aquí en el tamaño de clase estoy viendo una relación inversa entre nota promedio y tamaño de clase. ¿Sí? Lo mismo puedo observar en otros factores, ya como tamaño de clase y horas semestrales, que también hay una relación ya inversa.
Noten que cuando hacemos estas matrices de asociaciones, lo que hay que ver un poco es la racionalidad de las variables que voy a cargar dentro de mi análisis. Entonces, racionalmente hablando, ¿qué tipo de asociación podría encontrar entre horas en el semestre, es decir, las horas ya que el estudiante inscribe en promedio de forma semestral y los tamaños de las clases a las cuales aplica? Quizás no hay una asociación lógica y ahí donde ustedes también van a tener sus bases de datos y no le tienen que aplicar correlación a todo. ¿Sí? Entonces uno le aplica a correlación a las variables que considera pueden estar asociadas y después pueden ser evaluadas dentro de algún análisis de dependencia. Bien, entonces lo mismo, bueno, esto era lo que veía antes entre el tamaño de clase y el examen de ingreso. También la pregunta es qué tipo de asociación podría haber. Entonces, algunas de ellas, como les digo, puede ser que no hagan ningún tipo de sentido. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo podría trabajar el tema de correlaciones o asociaciones para que en función a eso, obviamente, haga una ya presentación. Entonces, presentamos la tabla y comenzamos a describir cuáles asociaciones encontramos interesantes y cuáles podrían ayudarnos a establecer algún tipo de modelo, ya no bivariado, sino algún tipo de modelo multivariado. ¿Ok? Bien, entonces esto lo podemos hacer con estas variables. Quizás ahorita no les haga ningún sentido, pero vamos a descargar datos del Global Entrepreneurship Monitor y ahí vamos a comenzar a explorar algunas variables que van a hacer mucho más sentido para ustedes para efectos de relacionar o correlacionar. Ok, si yo vuelvo acá, entonces ahora voy a volver acá, ¿dónde estamos? Vuelvo acá. ¿Sí? Analizamos este tipo de análisis variado con correlaciones y con diagramas de dispersión. Ahora, también podría presentar, y perdón, ¿a dónde está? Acá. ¿Sí? También podría presentar diagramas de dispersión, gráficos, scatter dot, ya, matrix scatter. Sí, podría presentar diagramas de dispersión que involucren obviamente todas las variables, ya, como una matriz. En este caso, ver esos diagramas que vimos, pero en términos generales como toda una matriz. ¿Esto puede o no aportar? Probablemente no. Probablemente solamente quieran mostrar correlaciones que ustedes consideren que son válidas. Y aquí les muestro otro ejemplo. Quizás esto no tenga ningún aporte, el graficar todas las variables de manera simultánea. Y puede ser incluso confuso y no puede aportar nada ya a su investigación, pero sí pueden haber otras variables que sean de interés para graficar. Y aquí de nuevo les muestro este otro ejemplo. Sí, fíjense que en este otro ejemplo, ya lo que hice básicamente fue evaluar ya las tasas de incertidumbre ya en función a los niveles las tasas de incertidumbre en función a los niveles ya de habilidades de los emprendedores de estos países. Entonces evalué cómo ya cambiaba la incertidumbre en función a la habilidad y este gráfico, este círculo de acá es el grado o el tamaño ya de la tasa de emprendimiento temprano de cada país. Este es un diagrama de dispersión ya de tres vías que involucran tres variables. Por ejemplo, algo así sí sería interesante ya de evaluar. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo Bulgaria
y aquí el nivel de incertidumbre en Bulgaria es alto, fíjense que está acá, es alto, ¿ya? El nivel de habilidades es bajo, acá está el nivel de skills es bajo y la tasa de emprendimiento también es baja comparado con otros países. Por si acaso esto es en este paper, yo estoy tomando en cuenta países en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, fíjense, en vías de desarrollo, o que estén en un medium income class. Entonces, fíjense que tenemos otros países como por ejemplo Brasil, ya, o Turquía, o Irán, o Perú, o Colombia, que tienen la misma composición. Entonces, esos niveles de asociación sí podrían ser interesantes y de nuevo, en promedio, ya en muchos papers no van a encontrar este tipo de análisis. Pueden ser que encuentren uno o dos gráficos de correlaciones, pero de variables que realmente sean importantes para decir algo más de forma descriptiva de los datos. Lo que sí o sí van a encontrar son matrices de correlaciones en las cuales ustedes comiencen a describir un poquito cómo se van asociando esa o esas variables de su modelo. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos este primer análisis. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta o algún comentario de este análisis simple para pasar perdón, para pasar ya a otro análisis y después ver un poco de regresión. ¿Ninguno? ¿Estamos bien hasta acá? Jorge, buenas Ok, noches. sí, adelante. Pero una consulta. Si es que en nuestra tesis incluiríamos las ecuaciones estructurales, Ujú. este primer análisis también se tendría que hacer como una parte exploratoria de los datos. Sí, independientemente, y ahorita, perdón, la otra semana vamos a revisar o vamos a tratar de replicar algunos papers que implican ecuaciones estructurales y la parte descriptiva, más allá si se utiliza series de tiempo, un modelo de regresión, un modelo de panel, un modelo Probit, un modelo de ecuaciones estructurales, créanme que la parte descriptiva siempre va a ser, de nuevo, necesaria pero no suficiente. Entonces hay que describir los datos, no porque el journal lo pida, pero de nuevo va a ser porque principalmente los revisores lo van a pedir. Entonces es importante hacer ese análisis descriptivo de datos más allá de la herramienta que se utilice. No necesariamente todo. En algunos casos solamente quizás presente la estadística descriptiva y no la correlación, porque si hago un modelo de ecuaciones estructurales, se supone que voy a presentar la validez de los constructos que van a hacer a ese modelo, entonces quizás otra técnica directamente que valide, la correlación no necesariamente va a ser importante porque eso va a estar dentro del modelo de ecuación estructural como parte de resultados, pero sí, sí, la parte descriptiva la tenemos que mostrar. Gracias. Y bueno, en realidad más es un favor. ¿Mm? Cuando ya se tiene una base de datos limpia, ya es más fácil trabajar, ¿no? Pero esa tarea previa de, de alistar la base de datos que implica completar datos perdidos o decidir Ujú. cuándo la variable vale la pena o no tomarla en cuenta en función de la cantidad de datos disponibles que se haya podido recoger. No sé si nos podrías recomendar alguna literatura que englobe todas estas técnicas, ¿no? Que es el trabajo sucio antes del análisis cuantitativo. Sí, de hecho, en los datos del GEN, porque vamos a tomar datos de GEN que son de agregados de países, tenemos valores perdidos. Entonces, efectivamente, cuando nosotros levantamos información, tenemos que primero limpiar los datos, ver qué valores atípicos hay, ver qué valores perdidos hay y tomar la decisión si quitar valores perdidos o tomar la decisión si quitar valores perdidos o en su defecto no quitarlos y rellenarlos con medias o con alguna técnica de imputación que son un poquito más avanzadas, ¿ya? O en su defecto simplemente
quitar esos valores. Entonces, la parte de valores perdidos y valores atípicos lo vamos a ver rápidamente con la otra base de datos más grande, pero a priori en los libros que ustedes tienen, en los tres libros que les pasé, hay explicaciones de cómo lidiar con los valores perdidos y los valores atípicos. Entonces ya está en los libros que les pasé, sí dice cómo lidiar con eso, con esta herramienta que estamos utilizando, cómo identificar los outliers y cómo lidiar con los valores perdidos, ya sea que los rellene con media, los elimine o utilice una técnica de imputación. Entonces ahí en el libro de estadística multivariante que tienen, ahí habla sobre cómo lidiar con la limpieza de datos. Ok, Gracias. ok, perfecto. Entonces, ya, si tenemos esta primer parte, ya, lo otro que puedo hacer es comenzar a ver un poquito esto. ¿Dónde está? Acá. Compartir. Bien, podemos ver esto de acá. Esta parte. Voy a continuar con esto para no saltarme porque esta sigue siendo una técnica bivariada. Entonces, ya, a ver, yo voy a hablar de regresión. ¿Ya? Y cuando hable de regresión, me voy a referir a esta idea simple. Y voy a quitar, perdón, mi pantalla, video. Ahí está. Entonces, cuando yo hablo de regresión, la idea es súper sencilla. ¿Ya? Si utilizo a Waldrich, Waldrich sugiere que la regresión es el estudio de la dependencia entre una variable y una o más variables x, y. ¿Por qué quiero estudiar esta dependencia? Porque me interesa conocer el comportamiento de la primera en términos de un promedio. Entonces, ese es el análisis de regresión. Es el estudio de la dependencia, estudio de dependencia de una variable y en una o más variables x, y, porque me interesa conocer el comportamiento de la primera, es decir, de y, en términos de un promedio. Cuando nosotros decidimos hacer regresión, ya lo que vamos a hacer es tratar de conocer el comportamiento de Y basado en el comportamiento de otros factores que asumimos afectan a Y. ¿Que asumimos basados en lo que creemos o en lo que nos dijeron? No, que asumimos basados en la teoría. Entonces, si yo digo que la demanda está afectada por el precio, se supone que utilicé una teoría para explicar eso. Si yo digo que ya el consumo está afectado por el ingreso, se supone que utilicé una teoría para eso. Si yo digo que la competitividad está afectado por los factores internos, se supone que utilicé una teoría para eso. ¿Ya? Si yo digo que la tasa de emprendimiento está afectada por la incertidumbre, se supone que utilicé una teoría para eso y así sucesivamente. Entonces, estas definiciones de variables deberían salir de la teoría que utilice y de la evidencia empírica que fueron construyendo esta dependencia. Ahora, ¿ya? Estos análisis de regresión pueden ser simples, pero en promedio, en los últimos años, no se ven publicaciones que tengan modelos de regresión simple. No hay, ¿sí? No hay nada que se publique con un modelo de regresión simple, porque de manera natural se supone que una variable puede estar afectada por múltiples factores. No sé quién tiene su micrófono abierto. Creo que es Daniel Bustos. Ok, y no puedo silenciarlo. Ah, ok, listo, gracias.
Bien, entonces les iba diciendo, ya nosotros no esperamos hacer modelos de regresión simples, ya esperamos hacer modelos de regresión múltiple, pero también cuando yo construyo un modelo de regresión debo pensar en el tipo de relación que podría existir entre estas variables. Entonces, ¿será que la relación que va a existir, por ejemplo, entre el nivel de emprendimiento y la incertidumbre? Y fíjense que acá yo ya estoy definiendo la relación causa y efecto y yo ya estoy definiendo cuál es Y y cuál es X. Entonces, me pregunto, y de nuevo, ¿será que la relación entre el emprendimiento y la incertidumbre es lineal? Lineal en términos de que ya la constante o la pendiente de esta curva es constante o progresiva. ¿O será que la relación entre el emprendimiento y la incertidumbre es de otra forma? ¿Será que esa relación es ya emprendimiento e incertidumbre? ¿Será que esa relación ya es exponencial? ¿O será que es una relación curvilínea? Entonces, otra cosa que también me pregunto cuando yo hago estos modelos de regresión es qué relación hay entre estas variables. Y de nuevo, ahí sí la evidencia empírica me ayuda a encontrar las mejores relaciones que hay entre estos factores, porque no todos los fenómenos que ustedes quieran medir con regresiones van a ser lineales. ¿Ya? Ejemplos clásicos de relaciones que no son lineales están asociadas, por ejemplo, a esto de acá. Si ustedes evalúan, y resulta interesante ver esto, si ustedes evalúan el nivel ya de felicidad en función a la edad, ¿cómo creen que es la relación de la felicidad en función a la edad? ¿Creen que es lineal? ¿Sí? Esa. Por ejemplo, sí, por ejemplo, ahí lo que nosotros vemos es una relación curvilínea. Entonces ahí vamos a tener una función polinomial en términos de que nos muestra que en la medida que nosotros estamos más chicos, somos más felices. Pero fíjense que en la medida que nos ponemos más grandes, nuestro nivel de felicidad va a bajar. Pero de nuevo, otra vez, cuando nos comenzamos a poner más grandes todavía, otra vez nuestro nivel de felicidad va a subir. Entonces, si yo hago una regresión que incluya estos factores, por ejemplo, y le planto una línea recta, pues ok, no voy a capturar la forma funcional real del fenómeno y lo más probable que muestre, y lo más probable que cuando muestre esto, obviamente me van a criticar las funciones, las maneras funcionales. Entonces hay pruebas para demostrar maneras funcionales que también las vamos a ver. Entonces, yo necesito, yo necesito ver cuál es la forma funcional de las variables y eso también lo alcanzamos viendo evidencia ya empírica. Les doy un ejemplo de eso. Si yo me vengo acá, fíjense este paper de acá. ¿Dónde está? En este paper, acá está. Fíjense, en este paper aquí está el modelo de regresión. En este paper ya todas las relaciones son lineales. ¿Y lineales por qué? Porque aquí tengo el PIB, tengo el desempleo, ya tengo la intención de emprendimiento, tengo la tasa temprana de actividad emprendedora, ya tengo el nivel de establecimiento de un negocio, pero todas son lineales. Lineales en términos de que son observadas de forma directa, no hay ningún logaritmo, no hay ninguna raíz, no hay ningún cociente, no hay nada. Entonces, todas son ya lineales. Y el modelo que se utiliza también sigue esa especificación lineal. Por ejemplo, ahora, si yo reviso otro paper, en este otro paper,
Acá está el modelito. ¿Ya? Fíjense que el modelo no es lineal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo variables expresadas en términos logarítmicos o tengo variables expresadas en términos de tasas, en términos de variaciones. Ahora, ¿por qué quisiera expresar una variable logarítmica y una variable no como la observo en la naturaleza? Bueno, ahí vamos a hablar cuando obtengamos nuestro modelo de regresión sobre la estandarización de variables y los problemas asociados a las mediciones propias de las variables. ¿Sí? Entonces, si vuelvo de nuevo acá, la idea es tratar de sugerir cuál es la forma que van a tener ya estas variables o esta relación de dependencia. ¿Será que va a ser una relación de dependencia lineal, exponencial, curvilínea? ¿Quién me va a decir eso? De nuevo, la evidencia empírica. Parto de la teoría, voy viendo evidencia empírica, es decir, voy viendo modelos que se hubieran construido basados en el fenómeno que quiero estudiar y eso me va a ayudar a sugerir cuál puede ser esa relación que voy a utilizar, ya esa especificación que voy a utilizar. Entonces, cuando obtengo este modelo de regresión, ya lo que voy a obtener básicamente van a ser tasas de cambio de una variable ante el cambio en otra variable. Veamos un ejemplo sencillo de esta tasa de cambio de una variable ante el cambio en otra variable. Si de nuevo vuelvo a esta base de datos, fíjense que inicialmente nosotros habíamos partido de la idea de no establecer relaciones de dependencia, simplemente relaciones de asociación. Pero lo que voy a hacer ahora es tratar de establecer relaciones de dependencia, ¿ya? Y voy a tratar de sugerir, por ejemplo, basado en el paper que les mostré la clase anterior, que la nota de la universidad es afectada por la nota del colegio o la nota de ingreso. Se supone que la nota de ingreso también es un producto de la nota de colegio, ¿ya? Y la nota de colegio como tal se supone que es una acumulación, ¿ya? De actitudes, de valores, de competencias, de cultura que hacen a esa nota final. Por lo tanto, ya esa nota de colegio afecta a la nota de ingreso y a su vez a la nota de la universidad. Entonces voy a establecer esta relación de dependencia entre, y vuelvo acá, ya la nota de la universidad, el PPA, en función ya a la nota de ingreso. Y lo que voy a sugerir es que la nota de la universidad depende de la nota de ingreso. Para eso voy a construir una regresión simple y otra vez, como les sugería, ya nadie los va a publicar con regresiones simples. La idea de esto es dar la idea simple de la regresión para que esto después lo extrapolemos con 10, 20, 30 o las variables que quieran. Entonces, si corro esto y me apuro para hacer un pequeño break, ya, si corro esto y me vengo acá, ya, principalmente cuando hacemos regresión, ya, nosotros vamos a utilizar esta opción. Y fíjense que en términos de regresión tenemos, aquí si utilizo ya regresiones lineales o tenemos métodos alternativos. No estoy discutiendo con ustedes los métodos econométricos que se utilizan para hacer regresión, que pueden ser ya distintos al que yo voy a utilizar, que es el método caballo de trabajo para hacer regresión de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Hay métodos alternativos dependiendo también de la naturaleza del modelo que se haga. Si revisamos la literatura, y de nuevo les voy a mostrar, en promedio el método Ordinary Least Square o mínimos cuadrados ordinarios es el caballo de trabajo de la regresión. De hecho, en el paper, si ustedes revisaron el paper de Aldrich, en su modelo de regresión que presenta el paper más citado de Aldrich, utiliza este método, mínimos cuadrados ordinarios, como tal. ¿Sí? Entonces, ok, voy a utilizar ese método, ya el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Dónde está? Sí, ingreso acá a analizar.
regresión lineal. Ya, de nuevo, aquí debería especificar la idea de cuál es mi variable y cuál es mi variable X. Cuál es mi variable causa y cuál es el efecto, básicamente. ¿Ya? O cuál es la variable regresora y cuál es la variable regresada, y así hay muchos nombres que se les da. Ya, la misma idea de y y x. Entonces, en este caso, mi variable dependiente es la nota de la universidad y la independiente es ya el examen de ingreso. Fíjense que aquí hay múltiples métodos para hacer regresión. Tenemos estos métodos ya de hacia adelante, de remover, ya para atrás o eh, en salto. Si tomo en cuenta esto, si utilizo el primer método, enter, ya, enter implica probar todas las variables de forma simultánea y es el más simple de utilizar, y después ustedes simplemente van quitando variables como lo vamos a hacer con el otro modelo que tiene muchas más variables. Entonces, si yo utilizo este método enter, ya, estadísticas que me interese, de acá, para manejarlo simple, ya ninguna de estas, porque es un modelo súper sencillo y además es de corte transversal. Entonces, nada de esto. Gráficos, quizás me interese este de distribución de probabilidad normal e histograma, y ninguna de estas opciones adicionales. No me interesa nada más. Si yo le doy OK. Aquí, ¿cuál es el resumen? Es decir, de nuevo, yo puedo o voy a presentar esto así, sí, esto lo voy a mandar a anexo. Todo esto lo mando en anexo. Pero lógicamente yo no puedo presentar un modelo de regresión en este formato, debo adecuarlo a un formato APA y tengo que presentarlo en un estándar similar a este de acá. Y lo mismo. Ya, lo interesante es que ahí se puede utilizar Copilot o ChatGPT, ya, y es bastante útil y ahorra bastante tiempo. O se puede utilizar R también para agarrar esos outputs que tenemos en SPS y decirles que nos los formatee en un estándar, ya sea APA o ya sea Harvard, y que coloque solamente lo que ustedes necesitan y lo hace. Entonces, súper, súper handy hacer esto que antes uno hacía en muchos de los casos de forma manual. Ok, entonces, si yo vuelvo aquí, yo necesito dar algún nivel de entendimiento a esto. ¿Necesito todo? Prácticamente no. Solamente necesito enfocarme en algunos aspectos, incluso cuando hacemos las interpretaciones, y de nuevo voy a volver a uno de los papers. Cuando nosotros hacemos las interpretaciones, nos enfocamos no tanto en decir cuánto vale, porque eso lo puedo hacer, o eso lo esperaría en una clase de pregrado o posgrado, pero en un paper no me voy a concentrar tanto en el valor en sí, sino más que todo ya en la fortaleza de la dependencia y las implicaciones que esto tiene. O sea, sí puedo decir, ya si esta cambia, la otra cambia en tanto, ok, está bien, pero no me interesa tanto eso, sino en la implicación que haya ese nivel de dependencia o esa dirección en ese nivel de dependencia. Entonces, eso es lo más relevante, pero si vuelvo aquí, ya, ¿qué me interesa? Siempre vamos a ver ya que en cualquier modelo de regresión, uno de los aspectos que se discute es el ajuste del modelo a partir de este R-square o de este coeficiente de determinación. Ya, si yo veo este coeficiente de determinación y este coeficiente de determinación ajustado es el mismo porque solamente tengo una variable x, ya los mismos sugieren de que la x está explicando en promedio el 16% del cambio de la variación en y. Es decir, que la nota ya de colegio o la nota de examen, de ingreso, perdón, explica en 16% la variación de la nota del individuo en la universidad.
Fíjense que es poquito, ¿no es cierto? Entonces, ya, si se supone que este valor R squared, se supone que el R squared de acá, R cuadrado, es un valor que está entre 0 y 1. Yo tengo un valor del 16%. Entonces, esto es 16%. Fíjense, es pequeño el valor. 16%. R square, 16%. Entonces estoy diciendo que la nota de ingreso en promedio explica 16% de la variación ya del PPA. ¿Qué significa esto? Significa que allá afuera, ya hay un 84% de otras variables que podrían explicar el PPA. Entonces, lo que falta para llegar a 100 se asume como el nivel de error o esas variables que no estamos incluyendo en esta regresión que podrían ayudarme a explicar cómo cambia el PPA. Entonces, una de las primeras cosas que voy a ver es básicamente esa idea de coeficiente de correlación, perdón, el coeficiente de determinación ajustado, y después de eso ya voy a comenzar a analizar la regresión en sí. Pero este es un primer indicador que sugiere que la regresión ya carece de más variables explicativas, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Consultas, preguntas, comentarios hasta acá antes de que vayan a tomar su café o su api o no sé. Ok, perfecto. Entonces, 10 minutos y continuamos.
Bueno, volvemos un viernes por la noche. Qué heavy, ¿no? Deberían ser prohibidas las clases los viernes por la noche, pero bueno, es así. Ok, continuemos con la idea relacionada a lo que les mostraba. Otra vez comparto mi pantalla. Ah, screen de whole. Ok, entonces decíamos en esta idea inicial que este es un primer elemento que me interesa analizar. El segundo ni lo voy a ver. Y el que me interesa es este de acá y obviamente es lo que uno tiende a presentar cuando hace los modelos, ¿ya? Tiende a presentar los regresores que no son nada más que esas tasas de cambio de una variable ante el cambio en otra, que es básicamente lo que uno ya se va a encargar, no tanto de explicar en un paper, sino de decir qué implica ese valor. Y más que todo, lo que interesa en muchos de los casos es el signo, ¿sí? El signo y si el valor obviamente es significativo. Y ahorita explico la idea detrás de significativo. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo este primer valor de acá, que me lo voy a llevar acá, y lo hago rapidísimo. Ok. Está. Si agarro esto de acá y me lo llevo ahí, ¿ya? Recuerden que yo no voy a presentar nada así en un documento, pero esto de acá es la representación que uno tiende a mostrar de su modelo. Esta representación original, algo así. Entonces, esta es la representación del modelo que después tiende a presentar en términos de esta tabla que resume ese modelo. Ya, ese o otros modelos. Y ahorita explico, fíjense, aquí tengo modelo uno, modelo 2, modelo 3, pero lo que voy a hacer a continuación es a partir de ese modelo uno generar un modelo 2 y generar un modelo 3. Pero primero vamos por parte. Entonces, si yo vuelvo acá, ese modelo uno está constituido, y quito otra vez mi video, está constituido por esta idea. Está constituido por el PPA en función a el ingreso o la nota de ingreso. Entonces, ya yo hago mi representación de PPA ya igual a ingreso, ya, y esto obviamente se va a ver reflejado en esta ecuación de acá. Entonces, si yo veo mi ecuación, que es esta de acá, mi ecuación refleja que el PPA es 0,66 más 0,002 ya de ingreso más un componente de error como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué interesa de acá? Interesa quizás la magnitud, ya probablemente no. Lo que me interesa acá es ver que existe una relación de dependencia entre el PPA y la nota de ingreso y es directa. En la medida que la nota de ingreso se incremente, el PPA se incrementa. ¿Se incrementa en cuánto? En 0,002 puntos. Ahora, eso por un lado, como les decía, por un lado me interesa ver el tipo de relación, si es positiva o negativa. Más allá de eso, ¿podría o no interpretar el valor como lo acabo de hacer? Lo más probable es que no, a no ser que sea algo específico que me interese interpretar como tal, pero en muchos de los casos no. Lo que voy a tratar de analizar es lo que implica el regresor, ¿ya? Entonces acá estoy diciendo, sí, hay una relación de dependencia entre el PPA ya, y el ingreso y es directa. En la medida que la nota de ingreso se incremente, el PPA se incrementa en 0,002 ya, puntos. Ahora, cuando yo hago este análisis, ya, cuando comienzo a ver estos regresores, estos betas, porque en realidad mi modelo es así, PPA. La otra pregunta que debo hacerme y la que voy a comentar siempre en el paper es,
esta relación de dependencia que yo estoy proponiendo, además de lo que implica, ¿es real? ¿Será que es verdadera? Para responder si es real o es verdadera, al lado de todos los regresores o de todas las pruebas estadísticas, siempre y cuando utilicen un software, siempre van a tener estos famosos p-values, que son esos niveles de significación. Entonces, en la medida que estos p-values sean inferiores a un nivel que ustedes definan, a un nivel crítico, ya que en promedio puede ser 1%, 5% o 10%, ustedes van a estar bien. Entonces, fíjense que estos p-values son 0.000, 0.000, los cuales son inferiores a estos niveles de significación o esa cantidad de error que se podrían permitir en esta prueba estadística. Por lo tanto, eso sugiere que esta relación de dependencia es estadísticamente significativa. ¿Y por qué tenemos que ver si la relación de dependencia es estadísticamente significativa? Porque puede ser que nosotros construyamos regresiones que sean falsas. Y ahorita les doy un ejemplo sobre una regresión que puede ser falsa. Ya hace un momento cuando construíamos esto de acá, cuando construía esta matriz de correlación, les decía, hay que ver la lógica de relacionar variables que me ayuden a entender el fenómeno. Ya no voy a relacionar variables que después no tengan sentido dentro del fenómeno que voy a analizar. Pero en muchos de los casos, ya ustedes quizás pueden comenzar a relacionar variables que no tengan nada que ver, pero después cuando hagan modelos de regresión, resulta que las variables son muy buenas. ¿Ya? Entonces les doy un ejemplo extraño, pero que podría suceder. Supongan que yo construyo un modelo de regresión que implique, por ejemplo, ya la tasa de desempleo en el Congo, ya, tasa de desempleo en el Congo, en función a la emisión monetaria en Bolivia. Ahí está, dos variables, tasa de desempleo en el Congo en función a emisión monetaria en Bolivia. ¿Ya? O doy otro ejemplo, supongan que evaluamos el nivel de la tasa de emprendimiento ya temprana en Ecuador, ¿ya? En función a, qué sé yo, el nivel de ansiedad en Uruguay. Fíjense que las variables no tienen nada que ver una con otra, pero supongan que hago una regresión con esas variables. Imagínense que hago una regresión. Hago una regresión ya con la tasa de desempleo en el Congo y la emisión monetaria en Bolivia. Hago la regresión e imagínense que cuando hago la regresión llego a esta primer parte de acá, a este coeficiente de determinación y encuentro que el de coeficiente de determinación es 80%. Por si acaso, para modelos de corte transversal, los R cuadrados son bajos siempre por la propia naturaleza de los datos. ¿Ya? En modelos de serie de tiempo, dependiendo del tipo de variable, pueden ser altos, pero ya volviendo a mi ejemplo, supongan que acá encontramos que el nivel, ya haciendo la regresión, que entre la inflación, entre la tasa de desempleo del Congo y la emisión monetaria en Bolivia, ya el coeficiente de determinación es 80%. ¿Qué me dice esto? Que la emisión monetaria en Bolivia explica el 80% del desempleo en el Congo. Desde un punto de vista de lógica o sentido común, ni siquiera teoría. Si utilizo sentido común, una variable no tiene nada que ver con otra variable. Nada. Sin embargo, estoy viendo de que cuando hago estos modelos, este valor es alto. Ahora, eso que nosotros obtuvimos se llaman relaciones espurias o relaciones falsas y son comunes de encontrar.
¿Ya? Una relación espuria o una relación falsa generalmente se debe a tendencias que pueden existir en los datos, ¿ya? O movimientos que pueden existir, movimientos similares que pueden existir dentro de las poblaciones, aunque eso no implica que exista, ¿ya? Dependencia o causalidad. Ahora, para eso es que nosotros generalmente utilizamos estas pruebas estadísticas para ver la significación de la variable, es decir, para ver si efectivamente esa variable X ayuda a explicar a esa variable Y, que es lo que me interesa. Entonces, para entender mejor esta idea, ya extendamos este modelo simple y vamos cargando otras variables. Entonces, mi modelo original tenía esta extensión, era un modelo de regresión simple con esta extensión, pero si yo hago esto más grande, ahora, en la vida real, ya los fenómenos son afectados por múltiples variables. Ya, si ustedes piensan en su consumo, piensen en el consumo agregado que tienen todos los meses. Si piensan en el consumo agregado que tienen todos los meses, ¿cuáles pueden ser esos factores que afectan a ese consumo agregado? Ahora, si comienzan a pensar en sus temas de investigación, y aquí ya vamos a ir hilando antes de hacer la otra regresión, ¿ya? Si comenzamos a pensar en sus temas de investigación y dentro de esos temas de investigación, de nuevo, lo que tienen ustedes ahorita es una idea general sobre la tesis. Esa idea general sobre la tesis se va respondiendo con cada capítulo. Y cada capítulo va a estar conectado por un hilo. Ahora, sí, de esa idea general de la tesis, ya nos centramos en un capítulo, cualquiera que sea, y nos enfocamos en un fenómeno, cualquiera que sea. Ese fenómeno va a ser su Y, ya, el cual puede depender de otros factores. Más allá de que utilicen un enfoque quanti o quali, van a tratar de utilizar exactamente la misma lógica. ¿Sí? Exactamente la misma lógica. Aunque utilicen un enfoque cualitativo de contenido, siempre van a hablar sobre un fenómeno y sobre los factores que afectan ese fenómeno, más allá de que lo midan con un número o lo midan con un patrón, pero va a ser la misma idea. Entonces, si nos ponemos a pensar ahora, ya, de que los fenómenos funcionan así, yo identifico ese fenómeno dentro de ese capítulo, solo un capítulo de esa idea general que tengo ahora, la pregunta es, ¿qué hay alrededor? ¿Qué factores hay alrededor? Otra vez puedo utilizar el sentido común para tratar de acercarme a esos otros factores, pero en realidad hay de nuevo toda la evidencia empírica que yo utilice basado de partir en ese enfoque teórico me va a ayudar a sugerir estos son los factores que debo evaluar. Ahora, sucede exactamente lo mismo si yo retorno a mi hoja de cálculo. Yo tengo esta idea inicial en el cual el rendimiento está afectado por el ingreso, perdón, por la nota de ingreso, pero además está afectado por otros factores. ¿Qué otros factores? Otros factores como, por ejemplo, ya, si la persona es atleta, entonces, ¿será que la nota de un individuo puede estar afectado por si la persona es atleta? O mejor aún, para generar un poco de discusión, porque muchos de los modelos que hagan siempre se colocan variables de control como el género. Voy a suponer que la nota de la universidad está afectada por el examen de ingreso, pero además de eso por el género. ¿Ok? En el caso del género, fíjense que acá la medición es que 1 es femenino, 0 es masculino, entonces voy a incluir esa variable que es cualitativa, ya nominal. Vamos a incluir una variable cualitativa nominal dentro de nuestro modelo de regresión y esto lo vamos a llamar ya modelo 2. Y vamos a ver si estas dos variables ahora me ayudan a entender mejor el fenómeno llamado nota, al igual que si antes para entender mi consumo y solamente utilizaba el ingreso, si ahora utilizo el ahorro, entiendo mejor como consumo. O si ahora en vez de ahorro, ya utilizo la deuda, entiendo mejor como consumo.
o si para entender, por ejemplo, ya una actitud de emprendimiento, antes estudiaba las competencias del emprendedor y las motivaciones del emprendedor o la cultura del emprendedor, voy aumentando factores que me ayuden a entender mejor el fenómeno. Entonces, para esta aplicación, ya aumento el género y como esta es cualitativa, va a ser interesante el resultado que podamos discutir. Entonces, otra vez si vuelvo acá, ingreso a regresión lineal, tenía solamente este factor inicial en esa idea simple, pero ahora voy a incluir el género dentro de esa idea, no voy a cambiar nada acá. ¿Ya? Quizás aquí trate de evaluar un poco el tema de colinealidad, aunque los factores no tienen nada que ver de manera natural. Entonces, cuando tenga un modelo más complejo, ahí voy a utilizar esta idea de colinealidad. Por ahora no va a ser necesario, tampoco utilizo Durbin y Watson porque tenemos corte transversal. Le doy OK, vuelvo y me fijo de nuevo en este señor de acá de manera inicial. Entonces, antes era 16, ahora es 20. El nuevo factor en promedio aumentó en 4%, es decir, ahora la nota de ingreso y el género explican en 20% la variación de la nota de la universidad. De nuevo, hay un 80% allá en la calle, otros factores que podrían ayudarme a entender mejor el fenómeno llamado nota en la universidad. Si bajo y me vengo a este modelo, y de nuevo lo copio, y de nuevo me lo llevo acá, ¿está? Si yo presento esto otra vez, debería fijarme primero en los signos. En mi modelo es PPA. PPA, perdón, quito cámara. PPA ya igual a 0,42 más 0,002 de ingreso, ya más 0,23 de género, más el componente de error. Si yo evalúo esta regresión, de nuevo veo una relación directa entre el ingreso más nota de ingreso más PPA. Pero ahora el género, y eso nos va a tocar trabajar en algunas variables, ya cuando analicemos los datos del YEN, voy a analizar los datos del YEN por tipo de economía y lo que vamos a hacer es clasificar si las economías o la categoría de una economía afecta sobre la tasa de emprendimiento. ¿Será que en economías desarrolladas hay más emprendimiento que en economías en vías de desarrollo? Entonces, acá la idea es que cuando yo evalúo esta variable cualitativa, género, yo sé que uno es femenino y cero es masculino. Entonces lo que hago es analizar esto en términos de mi variable de interés, que es femenino. Por lo tanto, acá yo estoy diciendo que en promedio las mujeres ya, ya tienen 0,23 puntos más de promedio o de nota que los hombres. Entonces, para este modelo, las mujeres lo hacen mejor que los hombres en términos de nota. Entonces, la nota promedio de las mujeres ya es mayor que la de los hombres basados en este modelo. Entonces, otra vez, más allá de la interpretación que estoy haciendo, la reflexión es, ¿y qué? ¿Y qué implica? O sea, estoy probando algo que ya sabían, o quizás estoy encontrando algo que no se sabía, o quizás estoy contradiciendo algo que ya no era así. ¿O qué implicaciones puedo sacar de esto? Ok, si yo encuentro que las mujeres lo hacen mejor que los hombres desde el punto de vista de nota, ¿es que lo hacen mejor porque son mujeres? Es la pregunta. ¿O qué factores hay detrás de ser mujer que tengan un mayor nivel de nota? Ya, nosotros como educadores en promedio sabemos que las notas en la universidad, la de las mujeres son mayores que la de los hombres, ¿no es cierto? Entonces eso sucede ya al menos en la universidad en Bolivia y en otros países igual, en promedio las mujeres tienen mejor nota que los hombres. En la Universidad Católica es así. En un estudio que estamos haciendo,
utilizamos muestras de los últimos 3 años, desde el año 2024 a 2025, perdón, 23, 24 y 25, y encontramos exactamente lo mismo, que en promedio las mujeres lo hacen mejor que los hombres en términos de notas. Ahora, si yo sé ese dato, ¿qué puedo hacer o qué implica eso? Y ahí comienza obviamente la parte de discusión. Encuentro relaciones directas, ¿ya? Y tengo que comenzar a hacer hablar estos datos y ver qué tipo de implicaciones tienen. ¿Será que esto, más que una implicación teórica, tiene una implicación práctica? ¿Será que es un mensaje quizás para la universidad y la cual se enfoque en programas de apoyo más para hombres que para mujeres? ¿O será que tienen que hacer programas que sean diferenciados? ¿O será que es algo natural, básicamente? ¿Ah? Entonces, ok, ya comienza obviamente el tema de discusión. Ya, entonces tengo modelo 2, creo rapidísimo modelo 3 para ver qué va sucediendo con esto. Ya, si ingreso acá, le doy regresión, voy a meter otra variable y mi otra variable está centrada en el tamaño de la clase. ¿Será que el tamaño de la clase afecta sobre la nota del estudiante? Ingreso esa variable, ya le doy OK. Me vuelvo acá y ahí está. Esto no lo voy a llevar obviamente a Excel. Lo que voy a evaluar es que primero ya hay relaciones directas entre el tamaño, entre la nota del estudiante, la nota de ingreso y el género, pero hay una relación inversa entre el tamaño de la clase y la nota. Ahora, fíjense que a diferencia del análisis que hicimos anteriormente, ahora estoy con este análisis de dependencia reforzando esa idea de que los tamaños de la clase afectan de manera ya negativa a la nota del estudiante. Mientras más grande la clase, en promedio la nota tiende a bajar y las relaciones todas son significativas porque estos valores son menores a 1%. Entonces, acá nosotros lo que estamos haciendo con un análisis de regresión es obviamente tratar de ver en qué medida, de nuevo, ya una variable Y ya tiene dependencias sobre una o más variables X. Es decir, cómo esa una o más variables X tienen dependencias sobre esa variable Y. Y este ejemplo sencillo lo que va a hacer es ayudarnos a establecer la referencia para trabajar en algo que sea un poco más sofisticado, obviamente, desde un punto de vista de análisis o que esté más aterrizado sobre ya lo que a nosotros nos interesa, que es emprendimiento. Entonces, antes de irme a la página web del YEN, descargar datos del YEN y ver con qué factores puedo trabajar. No sé si tenemos alguna pregunta sobre esta idea sencilla de lo que es correlación, como una simple asociación entre variables que me da una idea de qué podría incluir después para regresión. Y después sobre lo que es el análisis de regresión, que es dependencia entre variables en las cuales trato de conocer el comportamiento de Y en función a cómo se comportan X. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, Jorge, Sí, adelante. yo haría esta pregunta más de, digamos, buscando la explicación, Ujú, más allá de entender efectivamente esos valores ujú. que permiten mostrar la correlación entre las variables. ¿Cómo se activan esos mecanismos en términos de decir que habiendo recogido información sobre las notas bajo diferentes, digamos, modalidades, es decir, por ejemplo, la nota, como decíamos, de ingreso, la nota obtenida en ingreso en el examen, las notas obtenidas en el colegio, que serían los datos que he recogido. Ujú, ¿Cuál es, por así decir, la magia, o mejor, la explicación que permite hacer esa afirmación tácita que, digamos, la nota del colegio solamente predice o explica el comportamiento de la nota en la universidad en un 20% y que el 80% implican otras variables que no estoy tomando en cuenta? ujú.
¿cuál sería la explicación de cómo se logra eso? ¿Por qué no diría cómo hace eso la estadística? Claro, aquí hay dos cosas importantes. La primera, y voy a ser claro en esto, la primera es que, uno, dada la restricción de tiempo que tenemos, fíjense que yo no estoy abordando la parte matemática detrás de explicar ese error que coloqué al final de la regresión, porque fíjense que yo colocaba el modelo de regresión y al final colocaba un error. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos de que hay un 80% que no es incluido en otras variables del modelo, ese 80% se mide por ese componente de error que existe al final del modelo. Y el error como tal, si vuelvo acá, y ahorita voy a hacer énfasis también en otro componente que mencionaste, que es importante, y ese otro componente es ¿debo colocar esa interpretación como en un examen de pregrado? La respuesta es no. El mayor énfasis va a estar centrado en ver si este modelo responde a ese objetivo. Si por un lado estoy corroborando lo que la teoría dice, entonces yo, por ejemplo, aquí voy a decir, podemos encontrar relación directa entre la nota de ingreso y el PPA, lo cual es consistente con lo que sugiere ABCD, el autor ABCD. Pero si yo encuentro una convergencia, es decir, que esta nota, imagínense que fuese negativo, que no es consistente, la pregunta sería, ¿por qué no? Y ahí tendría que preguntarme, todos los otros autores o la teoría está mal? Probablemente no, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos modelos que ustedes hagan de forma transversal, porque esto es transversal, únicamente responden a este espacio temporal. Entonces, quizás en este espacio temporal hayan factores que hagan que ese resultado contradiga. Pero volviendo de nuevo a tu pregunta, ya cuando nosotros hacemos la regresión, nosotros partimos la idea de que queremos encontrar el comportamiento de Y. Quiero encontrar el comportamiento de Y, pero lo voy a encontrar de forma indirecta a partir de una estimación. Por eso cuando definía regresión decía, esto es el estudio de la dependencia de Y en una o más X para conocer el comportamiento de Y en términos de un promedio. Entonces, si yo hago un poco de matemáticas acá, ya, al final ese error o ese 80% de variables que no incluimos en el modelo, yo lo entendería como la diferencia que hay entre el valor real que puedo observar y el valor que el modelo me devuelve. ¿Sí? Entonces, el modelo, esa regresión, me está devolviendo un valor que es esto, que es el promedio con el cual estoy tratando de conocer a Y. Sin embargo, yo en la práctica ya observé a Y. Si yo encuentro la diferencia entre cómo observé a y cómo el modelo me dio a Y, se genera ese error. ¿Ya? Y este error obviamente es lo que me da ese 60, 70, 80% de otras variables que me ayudarían a explicar a Y, es decir, al comportamiento de Y. Entonces, en la medida que yo vaya incluyendo otras variables, otros factores, ya este valor de acá, este valor que el modelo me da, se va a aproximar más a este modelo de acá, haciendo que este error se tienda a minimizar, se tienda a ser más pequeño. Generalmente eso lo demostramos de forma matemática y sí se puede demostrar de forma matemática. De nuevo, si pensamos en las restricciones de tiempo que tenemos, ya es básicamente ya eso. Sí, pero la idea básica sería esta, digamos. Entonces, ese 80% se entiende como esa diferencia entre lo que yo observé de Y lo que el modelo me devolvió, ¿ya? A partir de ese nivel de error. Por eso estos modelos vienen con ese nivel de error. Ya son formas aproximadas de medir el comportamiento de Y. Y en estos modelos de corte transversal, es decir, de encuestas o de foto, en un mismo momento de tiempo, generalmente ya estos errores van a tender a ser altos por la propia naturaleza de esas muestras
que en promedio son bastante heterogéneas o diferentes. Entonces, ya es parte de la explicación de lo que es el error o cómo se computa ya el error. De todas maneras, si vuelvo o si quieren más detalles sobre esto, en los libros que les pasé hay una explicación de lo que es el análisis de regresión y ahí está la parte matemática de cómo se hace esa cuantificación del error, que también la podemos hacer aquí, pero se nos van 2 horas solamente en esa explicación matemática. Muchas ¿Ok? gracias. Ok, y perdón, de nuevo acuoto, alguna de las técnicas que vamos a ver, voy a basarlas bajo este enfoque de caja negra, de nuevo, bajo esa idea de ya a practicidad. Sin embargo, esto no va a quitar, y esto es muy importante, que en cierto nivel, si ustedes utilizan un método dentro de su paper, tengan que profundizar en la parte matemática. Pueden ser pragmáticos y colocar los resultados, las tablas a partir de aplicar la herramienta, pero si no saben bien la parte matemática de la herramienta, ya eso quizás los lleve a problemas en la definición de relaciones, en las pruebas que se tengan que hacer o en la propia robustez del modelo. Entonces, la practicidad puede servir en cierto nivel, pero en otro nivel puede ser que encuentren un relator de ese documento que los cuestione. Entonces, ahí siempre es recomendable que profundicen en la parte matemática de la herramienta. Ahora por los 7 cursos, perdón, por las 7 clases que tenemos, hacer esa profundización en una herramienta serían las 7 clases solamente. Entonces, estamos tratando de ser más pragmáticos en ese sentido. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta más antes de irnos a Jem? Ok, perfecto. Entonces, si comparto mi pantalla, voy a venirme acá rápidamente. Lo que vamos a hacer es agarrar e irnos acá. Nos vamos a ir a la página ya del Global Entrepreneurship Monitor. Y en la página del Global Entrepreneurship Monitor, nos vamos a venir a la pestaña de datos. Ya la página del Global Entrepreneurship Monitor ya ofrece una rica base de datos relacionadas a la actividad emprendedora de un grupo de países. ¿Sí? Como tal, es un estudio bastante caro, ¿ya? Por eso es que no todos los países lo hacen. Sin embargo, a partir de los países que lo hacen, se puede inferir en gran parte el comportamiento agregado del emprendimiento a nivel mundial. Entonces, la muestra es bastante representativa y sí se puede hacer inferencia ya sobre el emprendimiento en los países en promedio donde no se hace esta prueba. Entonces, si yo ingreso a la pestaña de datos, fíjense que voy a tener dos tipos de datos. Uno, el comportamiento y las actitudes emprendedoras, ¿ya? Y otro, las condiciones y la estructura emprendedora. Me voy a centrar en esta idea de acá, en esta idea ya del comportamiento y las actitudes emprendedoras. Se puede hacer, por si acaso, cierto análisis estadístico. Fíjense, podemos ver tendencias sobre el tiempo o podemos hacer cierto análisis acá. De hecho, resulta súper curioso ver cómo podemos testear esto y es bastante intuitivo e interesante. Por ejemplo, la actitud emprendedora, ya, el Entrepreneurial Intentions ya para el 2025 le doy ir y obviamente me va a devolver esta actitud emprendedora para estos países. Obviamente lo que está en negro significan los países que no hicieron el YEN, pero para el 2025, fíjense que mientras más a rojo hay una mayor intención a emprender y lógicamente eso se demuestra en países en los cuales el empleo, la calidad del empleo
ya tiende a ser baja o en su defecto en países donde hay bastantes incentivos para emprender. Entonces, si examinamos esto, fíjense que acá Chile tiene una alta intención para el emprendimiento. Brasil también, si hablamos de Latam. Ya, Argentina como tal, ¿no? Y estos otros países. Entonces, es una idea de cosas que uno podría ir ya evaluando, pero obviamente ve estos factores. Y si tomamos esta otra que es la variable que nos va a interesar y una de las cuales vamos a analizar, que es la tasa total de actividad de emprendimiento temprano para el 2024. Veamos quiénes son los más activos, perdón, para el 2025 en este sentido. Los más activos de tasa total de emprendimiento temprano son los norteamericanos, 27,4. Y también acá son los de Angola, 52,9. A priori, ¿cuál es la explicación de Angola? Emprendedores por necesidad. Sí, calidad del empleo, ¿no es cierto?, de los propios mercados laborales. Porque si hablamos de instituciones o de incentivos para emprender, bueno, creo que hay una mayor diferencia. Perdón, esto era Canadá. Ya hay una gran diferencia entre la tasa de Canadá, por ejemplo, ya, o de otros países. Fíjense que acá, ya Arabia Saudita tiene un alto nivel de tasa temprana de emprendimiento. Ok, es una idea. Bien, me apuro entonces, eso de ahí es para darle un pantallazo e ir hilando algunas ideas que quizás me interese evaluar y también viendo algunas regiones que ya se evalúan utilizando esta metodología. Entonces, si yo ingreso acá a datos, perdón, estaba en datos, voy a entrar a esta opción. Acá. Y aquí lo que voy a hacer es descargar la opción Full Dataset. Acá, Full Dataset. Ya, cualquiera que sea el tema en sus investigaciones, imaginemos que y esperemos que comiencen a escribir este año, ya los datos que puedan utilizar del YEN únicamente van a estar disponibles del año ya 2020. ¿Dónde está? Del 2023. Es decir, como dice, datos solamente de 3 años antes de su colección. De nivel individual, ya, aunque estos son de nivel agregado. Ya, lo bueno es que también en los últimos años se ha ampliado el universo ya, de información que ha generado el YEN porque ha habido un mayor interés. A pesar de que hacer esta prueba es extremadamente cara y compleja. Entonces, muchos países igual la hacen porque uno ya le da cierto nivel de prestigio a la institución que lleva adelante y lo segundo es que hay muchas oportunidades de investigación centrada en los datos que se levanten. Entonces, es una base de datos muy rica cuando se evalúa esto a un nivel individual y después cuando este nivel individual consolidado ya apoya a entender algo a un nivel agregado, es decir, a un nivel ya de países. Entonces, voy a utilizar la información del 2022, el Global National Level Data, este de acá. Lo descargamos y acá, como tal, ya, fíjense que vienen dos versiones, una versión para el SPSS Windows y hay otra versión para Macs. ¿Sí? Entonces, ingreso acá. Solamente voy a hacer un overview de esto. Ahí está, global. Entonces, lo primero, si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Positivo. ok. Entonces, si me vengo acá,
Fíjense, tenemos un total de 49 casos, 49 países. Acá están los 49 casos, los 49 países, ¿ya? Y tenemos para eso un total de 225, 230 variables totales que se evalúan. Perdón, 265 variables totales, aunque algunas son de cadena, es decir, algunas solamente son nombres, ¿ya? Tenemos todas esas variables. No pretendemos y tampoco vamos a pretender hacer algún modelo basado en esas 245 observaciones, aunque en un documento, y se los voy a mostrar la semana siguiente, nosotros utilizamos datos a un nivel individual con casi 20.000 observaciones más o menos, ya, que era a nivel individual, es decir, de estos 49 países, pero tomando en cuenta las casi 1.200 o 1.300 personas que hay en cada encuesta por país. Entonces sí se pueden hacer esos modelos, ¿ya? Pero tampoco es que utilizamos ya todas las variables. No, no se utilizan todas las variables, sino utilizo las variables centradas en el fenómeno que me interesa. Entonces, para nuestro ejemplo del día lunes, lo que voy a hacer es tratar de replicar de forma muy sencilla el análisis de un paper que utiliza datos de Yen, obviamente de otro espacio temporal, porque el paper ya tiene algunos años, pero vamos a tratar de replicar la idea ya, o los cambios que encontramos basados en un análisis de regresión con esta información del Yen. Y aquí también vamos a hacer algún análisis centrado por regiones, que es lo interesante. Entonces acá ya la pregunta que podemos comenzar a hacer es si el emprendimiento es exactamente el mismo basado en el tipo de economía, por ejemplo. Bueno, vamos a tratar de ir hilando ideas, ¿ya? Y como tal, la idea va a ser plantear una teoría. Vamos a ver la teoría que utiliza el paper. Vamos a ver la revisión de literatura que utiliza el paper. Y alrededor de esto, ya vamos a tratar de replicar el modelo utilizando esta información más actualizada. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hacer el día lunes, de tal forma que van a tener fin de semana para reflexionar o practicar lo que hicimos. Ok, entonces aquí viene lo siguiente y viene la tarea para la próxima semana, no para el lunes, sino para el día martes. Tienen hasta el martes para enviármelo. Necesito que del paper de DICE, de motivación intrínseca, como les había mencionado, necesito un resumen del paper de al menos una página a mano, ¿sí? Le sacan una foto y lo escanean y me lo envían a mi correo. Si su letra es de doctor, voy a pensar en la motivación intrínseca de DICE y el deseo por el desafío de aprender a descifrar la letra. ¿Ok? Pero a mano, no en computadora, a mano. Suena un poco extraño lo que les digo, pero créanme que ya cuando escribo a mano se me va a quedar más de que si simplemente lo typeo o se lo pido a la IA. Y aunque se lo pida a la IA, igual si lo escribo a mano se me va a quedar más. ¿Sí? Entonces, eso ya para que lo vayan trabajando y hasta el día martes lo podemos tener. No el lunes, sino el martes hasta final de la noche. ¿Ok? De tal forma que el lunes les doy el nuevo paper para el siguiente viernes y el viernes les doy dos papers para la siguiente semana y con eso estaríamos completando los 4 papers review. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Vamos a coordinar con la administración para hacer un pequeño videíto tutorial para la instalación de el SPSS para Max, por si es que no pudieron hacerlo, ¿ok? Consultas, preguntas, comentarios. Profesor, su correo, porfa. Ya, perdón, enseguida se los paso al grupo para que lo puedan tener, ¿sí? Entonces, hasta el día martes en la noche me lo pasan y estamos perfectos. Sí, adelante. Bien, perfecto. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo.
El lunes trabajamos la parte de regresión con estos datos y otra vez construidos a partir de tratar de replicar ya el modelo como tal, pero a priori el fin de semana vayan reflexionando sobre esa idea inicial de investigación que seguramente ya han ido repensando en otros módulos y vayan viendo si hay algo cuantitativo que se pueda hacer a partir de eso. Reflexionen sobre alguna posible teoría, ¿ya? Y obviamente el lunes, cuando vamos haciendo esto, vamos discutiendo también. Quiero ir escuchando esas impresiones que tienen sobre lo que quieren hacer en la medida que vamos sacando los resultados del modelo. ¿Listo? Bien, les agradezco mucho por su tiempo. Se terminó ya la primera semana de clases. Lastimosamente es así. Ya cuando nos ponemos más grandes, el tiempo pasa más rápido, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.